pasamos a la parte principal de la clase, que es justamente los textos sobre esferas de influencia y cómo eso es un debate que actualmente está teniendo lugar respecto a la competencia entre grandes potencias. Como habíamos visto antes, estos son los textos de la clase. Dos son de Foreign Affairs, son de divulgación, entonces son más sencillos de leer, mientras que el tercero, el de Jackson, ya es más teórico y por ende eso va a merecer un video separado donde vamos a hacer más foco sobre las cuestiones teóricas que tiene alrededor. Pero vamos a irlos viendo todos. Realmente son sencillos, así que igualmente cualquier duda que tengamos la vemos en la conferencia virtual en Zoom. Pero esto, si voy a correr esto para acá arriba, esto sí creo que es algo que tenemos que rescatar de la clase que habían tenido conmigo sobre política norteamericana, sobre política exterior norteamericana, que es que generalmente los textos de divulgación y los textos respecto a política exterior norteamericana tienden a ser más descriptivos o prescriptivos. ¿Sí? Esta es la afirmación de Jervis que habíamos visto en aquella clase y nos sirve un poco para tener en cuenta en estos textos, justamente al ser de Foreign Affairs, que son pensadores que tratan de alguna forma analizar cuál es el curso que está teniendo la política exterior norteamericana en este momento y cómo eso está ajustándose realmente a la realidad que se ve en el panorama internacional o no. Entonces, en ese sentido, tiene un componente de diagnóstico realmente más centrado en hechos y posteriormente brinda recomendaciones para los decisores norteamericanos de cómo corregir esas decisiones que están tomando a su modo de ver de forma errónea, basados en argumentos teóricos que no tienen vínculo real con la actualidad del sistema internacional. Pero aún así no son tan teóricos. Por eso también quisimos suplementarlo un poco con ese tercer texto de Jackson. Entonces, puntualmente, el primer texto de la nueva era de competencia entre grandes potencias, de este número de Foreign Affairs, de Colby Mitchell, realmente inicia describiendo que la era del unipolarismo en gran medida se terminó. Y si uno quiere ver qué fue lo que estuvo haciendo Obama, fue más que nada reaccionar. Y si uno comienza a ver qué es lo que está haciendo Trump, parece que permanentemente es cimbronazo tras cimbronazo tras cimbronazo. Pero, desde la óptica de estos autores, si uno comienza a ver más para atrás, lo que comienza a ver es que ante reacciones como las de Rusia y las de China, acá esta foto es una celebración del 5º aniversario del anexamiento de Crimea por parte de Rusia. O sea, claramente la OTAN y Estados Unidos ahí no están teniendo réditos ni logros muy, muy grandes. Entonces, a partir de ese convencimiento de que hay una nueva era, realmente la política de Trump en términos de política exterior es reconstruir desde las bases. En ese sentido, lo que más aflora es que ya el mundo unipolar ese que Estados Unidos podía propender para defender intereses globales como cambio climático, terrorismo, tráfico, el sostenimiento de un sistema de reglas globales, ya no es posible mantenerlo justamente por la introducción de nuevas grandes potencias que tienen mayor poderío, un declive norteamericano, tanto material como también desde su propia óptica, y el convencimiento de que es inevitable. Entonces, ante este resurgimiento de competencia entre grandes potencias, es necesario reconstruir la política exterior norteamericana. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que sucedió con Rusia, y el otro claro ejemplo es China, ¿no? El que generalmente tenemos más a flor de piel, o el que más frecuentemente se menciona, es la competencia china, en primer lugar económica, pero que luego se proyecta en inversión militar. Entonces, acá les quería mostrar unas fotos. Esto es parte de la militarización y parte de la estrategia china de comenzar a ocupar el mar meridional o su mar sur, ¿no? Esto excede un poco el texto, simplemente les quiero mostrar las fotos. Esto es un arrecife en el mar meridional de China en 2006. Ya para 2015 ven que se convirtió en un islote justamente por acción china. Ahora, si bien un año después, estas son imágenes aéreas, las pueden ver en Google Maps, ya vemos una base. Y
ayer fui a entrar directamente, ayer no, en realidad fue hace un mes, entré para ver cómo está avanzando todo esto y ya se ven canchas y pistas de aterrizaje de helicópteros, o sea, realmente hay una acción muy puntual por parte de China en el mar meridional. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que debería estar haciendo Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya no va a sostener una era en la que todos los demás poderes en menor o mayor medida lo acompañen en el sostenimiento de reglas. Bueno, Estados Unidos, si realmente está convencido de que quiere continuar con esa visión de un mundo libre, bueno, esta es una cita puntual del texto. Solamente lo va a lograr si asegura su propia fuerza y vitalidad económica y mantiene una ventaja en los equilibrios de poder regionales y comunica sus intereses y líneas rojas claramente. Es decir, la única forma en la que Estados Unidos va a poder preservar su área de influencia, y de ahí el título de esta clase, es fortaleciéndose a sí mismo. Y ahí es donde continúa un poco el texto, viendo y aflorando las estrategias que debería tener a cargo Estados Unidos para llevar eso adelante. Y la más puntual, la más realista, si queremos, es justamente la de siempre, el balance de poder. Entonces, de esta forma, el balance de poder, las alianzas, es el instrumento que debe llevar adelante Estados Unidos para poder posibilitar y mantener su espacio compartiendo o contestando a esa expansión tanto de Rusia como de China. Entonces, ¿alianzas así de cualquier tipo? No. Tiene realmente que equilibrar a cada uno de sus rivales, es decir, a estas otras dos potencias, Rusia y China, con coaliciones que sean más grandes y más capaces. ¿Qué implica esto? Y esto es fundamental sobre todo para revisar la actualidad norteamericana. No es más grandes porque sí, es que se integren a la coalición, pero que no den más riesgo, sino que den más potencialidad. Y hay ciertas iniciativas que se pueden vislumbrar de esto en los primeros años de la política de Trump. Entonces, el renegociamiento o el acercamiento de la inversión en defensa que están teniendo los países de la OTAN con respecto a Estados Unidos es parte de ese acercamiento. Estados Unidos ya no se puede hacer cargo de todo, ya no puede ser el único que invierta en potencial militar, porque realmente de ser así colapsa todo y lo que termina pasando es que Estados Unidos se comienza a replegar. Obviamente en Europa tiene la ventaja de tener a la OTAN, que ya es un framework, una organización muchísimo más armada, muchísimo más institucionalizada, con una serie de prácticas y de procedimientos que ya realmente ha funcionado por más de 50 años. Entonces hay cierta práctica y bagaje ahí. Lo que es necesario es la reinversión material. Es decir, que cada uno de los países europeos vuelva a poner en pie de entrenamiento y en pie de inversión a sus Fuerzas Armadas. Y no simplemente seguir integrando países a la OTAN, como sucedió durante los 90 y comienzos del 2000, por el mero hecho de que el riesgo era marginal, sobre todo en el contexto europeo, en aquella época, el riesgo era marginal tanto para uno como para el otro lado. Para Estados Unidos era marginal incluirlos porque no habían otras amenazas. Después la amenaza terminó siendo el terrorismo. Y también para aquellos países que se integraban por primera vez a la OTAN, el costo era marginal porque por el artículo 5, cualquier agresión que ellos iban a sufrir permitía que el mecanismo de que toda la OTAN saltase a defenderlos. De esa forma también se podían, en cierta medida, ahorrar una política de defensa o una inversión en defensa. Eso ya no puede seguir pasando, es lo que diagnostican estos autores. Y en Asia realmente es un hecho bastante similar, pero que también la forma en la que esa coalición tome forma justamente va a ser más complicado. Entonces va a ser una combinación de acuerdos más formales, de acuerdos más tácitos. La forma de cooperación también tendrá que jugar un balance entre cada una de los actores para contener a China. Y de esa forma lo necesario es justamente que cada vez sea más grande. Por otra parte, también tiene que apuntalar Estados Unidos tanto su influencia económica como política en las regiones que son territorios de frontera de aquellas potencias con las cuales está compitiendo.
En consecuencia, tiene que comenzar a relegar un poco su rol en Medio Oriente y comenzar por ahí a explorar cuál es el rol que tendría que tener en espacios como el centro de Asia y etcétera. Puntualmente, ¿qué es la recomendación general que... A ver, me tiro para acá, ahí está. Puntualmente, el diagnóstico, y acá es donde viene la parte más prescriptiva, ¿no? La parte más descriptiva era el comienzo, acá lo prescriptivo. Estados Unidos va a tener que relegar compromisos. Ya no se puede hacer cargo de todo. Entonces, en ese sentido, al estar frente a un mundo que dejó de ser unipolar, Estados Unidos va a tener que privilegiar dónde pone la atención, dónde pone la inversión, porque ya no puede hacer todo. Aún así, eso no quiere decir que tenga que relegar sus principios o sus intereses nacionales y cómo los proyecta en el globo. Y acá es donde entra el siguiente texto, que es el texto de Allison, ¿sí? Que es las nuevas esferas de influencia. Este es fresquito, es el último número de Foreign Affairs, es el que en el video anterior descargamos. Entonces, ¿cómo comienza Allison? Menciona justamente resaltando que en ese momento unipolar había una suerte de retórica de que ya no se iban a tolerar esferas de influencia, ya no se iba a tolerar geopolítica, ya no se iba a tolerar power diplomacy. Realmente lo que iba a comenzar a hacer es un mundo liberal, etcétera, etcétera, que todos ya conocemos porque iba a ser bajo las reglas de Estados Unidos. Entonces, la confusión, o por ahí no realmente una confusión, sino una retórica, un discurso retórico por parte de los decisores norteamericanos, era comenzar a confundir esferas de influencia o una jerarquía en el sistema internacional, esferas en plural, con una sola esfera, la norteamericana. Lo que nosotros virtualmente hablamos de polos de poder, pero no solamente como polos, sino también como la estela que proyectan alrededor de otras unidades dentro del sistema internacional. Entonces, en aquella época de unipolarismo, ¿cuál era la estrategia de Estados Unidos? No era que no tenía desafíos en el entorno internacional, pero las capacidades materiales, la distancia que tenía con respecto a todos los otros países del globo, y ahí en el texto se citan números muy puntuales, como por ejemplo la proporción del PBI que representaba Estados Unidos con respecto al mundo en ese momento, o el grado de inversión militar, hacía que fuesen tan superiores las capacidades norteamericanas que la estrategia era lo que nosotros en este momento y ya con el diario del lunes podríamos decir una de sobreextensión estratégica. Cada desafío que tenían tiraban recursos y recursos y recursos. Ahora bien, en la actualidad, con una nueva era ya de declive norteamericano y de un resurgimiento de las otras potencias, ¿cómo es que va a ser el juego ese de tensión entre los principios y las realidades? Porque ya Estados Unidos no puede sostener todo como veíamos antes. Y acá es donde Allison, clásico realista, hace gala de un relato sobre el comienzo de la Guerra Fría y de cómo los decisores norteamericanos de aquel momento tampoco querían darse cuenta de que el mundo se iba a tener que dividir en esferas de influencia nuevamente. Y ahí es donde resalta el rol de George Kennan en aquella época de mencionar justamente que no iba a ser después de la Segunda Guerra Mundial un mundo de paz y de reglas y de libertad, de reglas a la norteamericana, sino que realmente iban a haber esferas de influencia y que los soviéticos no iban a parar y aceptar simplemente el nuevo mundo, el nuevo set de reglas que estaba decidiendo Estados Unidos. Todo esto para qué lo menciona Allison, justamente para resaltar, mediante un relato histórico, las herramientas del realismo más clásico para salir adelante en una nueva era de competencia entre grandes potencias. La verdad es que el unipolarismo era un suceso único, pero ahora competencia entre grandes potencias es un esquema donde sí nuestras disciplinas, las relaciones internacionales nos sirven con los esquemas teóricos que podemos traer a la mesa. Entonces, para Allison es sencillo. ¿Cuál es la principal prioridad que tiene que tener Estados Unidos en este momento? Las coaliciones, los aliados, tanto económicos como militares, para hacer frente
tanto a China como a Rusia. Una China expansionista con prácticas, con una combinación entre liberalismo económico y capitalismo de Estado, donde la realidad es que le permite tener unos réditos fenomenales en economía que a su vez puede utilizar para expandirse militarmente, que es lo que estábamos viendo en el Mar Sur de la China Meridional. Y por el otro lado, una Rusia que si bien no es como la Unión Soviética, no va a ser como la Unión Soviética y no tiene capacidad económica para llegar a hacer eso, sí tiene capacidad y potencial tanto en armamento como en industria de armamentos. Y eso a su vez le da un potencial de desarrollo de una base industrial militar muy fuerte y por el otro lado le da la capacidad de proyectar sus fuerzas en su cercanía, sobre todo ante una Europa que, como veíamos con el texto anterior y citando el caso de la OTAN, tiene a sus fuerzas armadas un poco relegadas y estaba sosteniéndose principalmente con el potencial norteamericano. Ahora bien, en esta nueva era hay que comenzar a evaluar cada una de las alianzas que tiene Estados Unidos, cada uno de los compromisos que tiene Estados Unidos, sin preasumir nada. No hay compromisos, tiene que hacer tabula rasa, todo de cero. Entonces, sí, obviamente, las coaliciones más grandes tienen que ser capaces, tanto económica como materialmente, y tienen que ser lo más amplias posibles. Entonces, Allison, por ejemplo, cita en el plano económico el TPP, del cual se retiró Estados Unidos, pero que aún así hoy es una realidad, y por el otro lado un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso desde un ámbito económico. Desde un ámbito militar, ya habíamos citado a la OTAN, y también cómo es que distintos actores tratan de comenzar a tener una reacción ante China. Pero ahora bien, por ejemplo, Estados Unidos, ¿se puede jugar a participar en una guerra a gran escala contra China para defender a Taiwán? ¿Realmente puede asumir ese compromiso? Si no puede asumir ese compromiso, realmente tiene que tacharlo de cero. Y de esa forma quedarse con aquellos compromisos que le aportan a Estados Unidos, no al mundo ya, sino a Estados Unidos y a su propia esfera de influencia, le aportan tanto mayor seguridad como menor riesgo. De esa forma, tanto para los actores que relegue como para los actores que vuelve a incluir, Estados Unidos va a ganar en credibilidad y también en previsibilidad dentro de su nueva esfera de influencia. Eso hasta ahí es los dos textos más descriptivos y prescriptivos. Entonces son muy interesantes, les recomiendo que los lean, son muy sencillos. Y en el siguiente texto, el de Jackson, ya vamos a entrar en cuestiones más teóricas. Así que eso lo dejo para un video separado que va a ser un poquito más denso.